2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Hoy, 30 de noviembre del 2022, queridos hermanos, seguimos con la siguiente entrega acerca de Levítico capítulo 16, el día de la expiación o el día de expiación. Estuvimos hablando en el estudio anterior un poco acerca de lo que es la sangre, ¿verdad? Hicimos una diferencia entre comer sangre, transfusión de sangre, pero sobre todo para los hebreos. Estaba bien claro que la sangre era un elemento muy preciado que tenía que ver con su relación con Dios. Y también dijimos que la expiación surgía a través de una víctima que derramaba esa sangre. Así que la palabra expiación que encontramos en Hebreos capítulo 16 parte de dos palabras, atat y capar. Vamos a hacer un repaso. Allí están los versículos donde aparece esta palabra en el capítulo 16 y tiene dos significados sobresalientes. El pecado como tal y el sacrificio de la víctima por el pecado, es decir, la ofrenda por el pecado. Y capar, que tiene que ver con cubrir, expiar, propiciar, perdonar y reconciliar. De hecho, esta es la esencia de la palabra expiación, pero por supuesto se habla dentro de Hatat, se habla de la víctima que derramaba esa sangre para que la sangre cubriera, expiara, propiciara, perdonara, reconciliara. La víctima es muy importante dentro del significado en la antigüedad sobre los sacrificios y el derramamiento de la sangre. Vamos a ver un ejemplo en el caso de Adán y Eva, cuando nosotros vemos que ellos pecan, o leemos pues en Génesis capítulo 3, que una vez que ellos pecan y descubren que estaban desnudos, habían pecado, ellos se esconden ante la presencia de Dios y ellos mismos buscaron su propia solución ante la vergüenza en la cual se encontraban. Dice que cosieron para sí delantales, ¿verdad? Pero verdaderamente eso no cubría lo que delante de Dios significaba lo que habían hecho. De manera que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 21, que Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. ¿Están viendo? Los vistió. ¿Para qué? Para cubrir su vergüenza. Los vistió. Es decir, que para que los vistiera de pieles, tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber una víctima para que cubriera la desnudez de ellos. Ahora, recuerden, está hablando de la desnudez física, pero es obvio que cuando leemos Génesis capítulo 3, aparte de que ellos iban a morir físicamente, ellos murieron espiritualmente. Ellos quisieron cubrirse físicamente y tal vez buscaron cómo cubrir o apaciguar o expiar lo que habían hecho, pero no lo podían hacer por sus propios medios. Yahvé tuvo que proveer una víctima y esa víctima, por medio de su sangre y a través de sus pieles, los vistió. Como dice un comentarista, dice, el juicio de Dios caía sobre la víctima inocente con respecto al asunto de la expiación para proveerle cobertura al culpable. Esta es la esencia de la expiación. La víctima inocente era la cual Dios castigaba por el pecado de el culpable. El juicio de Dios caía sobre la víctima inocente para proveerle cobertura al culpable. Al nosotros ver esta palabra, que me llamó mucho la atención y por eso la traigo
En este momento, pensamos en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Todo el castigo, como dice la Escritura, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Él fue la víctima inocente y como oveja tras el matadero fue llevada, ¿verdad? No abrió su boca. ¿Para qué? Para proveernos cobertura. Y aquí la palabra cobertura tiene que ver con la expiación, capar. Leamos algunas citas bíblicas que hablan acerca del sacrificio de Jesús como la víctima, ¿ok? Vamos a usar la siguiente cita para recordar que Jesucristo es la víctima perfecta. Ya nosotros tenemos en nuestra mente, y de hecho los hebreos tenían muy claro en su mente quiénes eran las víctimas, de manera que cuando llegaba el día del perdón, del Yom Kippur, cuando les llegaba, ellos sabían que esa víctima iba a morir por todo el pueblo. Y el Señor Jesucristo hizo lo mismo. Nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 10, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, pero me preparaste cuerpo. Se hace hombre, como nos dice Filipenses. El Señor nuestro Dios, el unigénito, toma forma humana. En este caso, prepara un cuerpo para venir a morir en nuestro lugar, la víctima expiatoria. Versículo 6, holocaustos y expiaciones. ¿Están viendo la palabra aquí? Expiaciones, no quisisteis. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla de rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley, según lo establecido en Levítico, según establecido en la Torá. Todo y cada uno de los sacrificios, ofrendas, el holocausto y expiaciones, ya Dios los rechaza, el Padre. Entonces ha dicho, el versículo 9, he aquí que he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad, versículo 10, somos santificados. ¿En cuál voluntad? De venir a suplir todos los animales y todas las víctimas que se ofrecían en el antiguo pacto, porque los innumerables toros y machos cabríos no podían quitar el pecado de la manera perfecta como el Señor lo hizo. En este caso, el Señor Jesucristo se hace hombre, se prepara un cuerpo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús. Recuerden que estudiamos que Hatat tiene que ver con la ofrenda por el pecado. Bueno, Jesús se presenta como la ofrenda del cuerpo de Jesús el Mesías una vez y para siempre. Él es la víctima perfecta. Dándonos cuenta que lo que está sucediendo en Levítico 16 es una sombra de los bienes venideros, como nos lo menciona aquí la carta a los hebreos. Y los hebreos tenían que pensar muy bien en esto. Vamos a ver otra cita. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Se podía ver la justicia de Dios, lo que el Padre había preparado de antemano. Y la ley y los profetas, o sea, las escrituras del antiguo pacto, le proveían información a las personas de aquel tiempo para identificar a esa víctima, para identificar a ese cordero, para identificar a esa persona que iba a morir en lugar de todos nosotros. Dice el versículo 22,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados. Y aquí la palabra justicia en el versículo 22 y el resultado de la fe en el Señor Jesucristo nos lleva a nosotros a ser justificados. Pero ¿cómo somos justificados según el versículo 24? Gratuitamente por su gracia. ¿Cuál gracia? Al venir a Jesús con un cuerpo humano preparado para sufrir en nuestro lugar, para morir en nuestro lugar, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, aquí está el punto, la compra, que es en Cristo Jesús. El acto de justificación es algo que nosotros también debemos apreciar porque es la forma, o en el griego da a entender, la justificación aquí está hablando de que nuestro Padre nos declara inocentes siendo culpables. ¿Y cuál es la causa que nos declara siendo inocentes siendo culpables? Porque también la Biblia nos dice en otras citas, o lo podemos ver, que Dios no es inconsecuente con los pecados. Dios debe castigar el pecado. De manera que Dios no es un padre como lo podemos ser nosotros, que si vemos la conducta de un hijo o de una hija incorrecta, no importa, no está sucediendo nada. Y nosotros pasamos por alto lo que está sucediendo en ese niño o en esa niña. Y lo hacemos porque actuamos de una manera alcahuete. Dios no es alcahuete con respecto a nuestros pecados. Por eso es que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 6, donde le escribe a los hermanos de Roma que deben tener mucho cuidado con la gracia de Dios porque perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. No podemos tomar la justificación como que, bueno, no importa lo que yo haga, Dios me lo va a perdonar. Así. O no importa si yo no entrego mi vida a Cristo, ya Cristo murió por mí hace 2000 años en la cruz del Calvario y esa es una redención para todas las personas, sin nosotros demostrar esa fe en el Señor Jesucristo. Dios no es alcahuete con respecto a nuestros pecados. Entonces, ¿qué hace Dios en su justicia? Él tiene que castigar el pecado, pero provee el medio para que nosotros no seamos castigados. Lo que pasaba en el antiguo pacto, ¿quiénes morían en lugar del pueblo? Las víctimas, el chivo expiatorio, los animales, ¿verdad? Ellos morían en lugar de los culpables. En este caso, ahora en la nueva dispensación, nuestros pecados son pecados. Dios no está diciendo, no son pecados, sino que los está perdonando porque el cuerpo de Jesús satisface y apacigua la ira de Dios. Y en este caso somos justificados porque el Señor Jesucristo pagó el pecado, pagó en nuestro lugar. Por eso somos justificados. A quien Dios, dice el versículo 25, puso como propiciación. Veremos eso un poquito más adelante. Propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre. Todo está en la sangre. En la sangre. La sangre es la que hace posible la liberación, la redención. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica, aquí está la clave, al que es de la fe de Jesús. Nadie que no sea de la fe de Jesús puede ser justificado. En ese caso, no está justificado, está
llamado, catalogado como culpable, mientras que nosotros somos declarados inocentes por el acto propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11, hablando de lo mismo, ahora nos vamos a encontrar con, aparte de la palabra justificación, vamos a ver la palabra reconciliación, pero también vamos a ver la palabra ira. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. No existía ningún modo y no existe ningún modo en la cual una persona pueda recibir el perdón si no es a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, ya no es dada otra salida. En ese amor, Dios nos perdona, pero ya no pasa por alto los pecados, sino que carga nuestros pecados en el suplicio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Debemos recordar que estamos hablando de lo que es la sangre de la expiación, pero esa sangre partía de una víctima y la víctima tenía que tener las condiciones que Yahvé le daba al pueblo de Israel para ser aceptada esa expiación. Y en este caso, la víctima perfecta para este tiempo es nuestro Señor Jesucristo, que muere en nuestro lugar. Y dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificado. Entonces, la expiación, ¿qué tiene que ver? Con la justificación. En su sangre. Pues ya mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Recuerden que capar también como nombre de expiación significa reconciliación. Es decir, el pecado nos separa de Dios, como lo menciona Isaías, como lo menciona en Génesis, que dice la Biblia que Dios los saca, o una separación. Cuando si ustedes obedecen mi palabra, ese día morirán, hubo una separación. El pecado nos separa de Dios y nos hace enemigos de Dios. Entonces, en este caso, como enemigos, antes de haber aceptado nuestra fe en el Señor Jesucristo, antes de haber obedecido el Evangelio, nosotros éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados. No nos podemos reconciliar, este es el punto, sino que somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y recuerden, aquí la muerte está hablando del ofrecimiento de su voluntad como víctima. Y por supuesto, por la muerte de su Hijo, se sobreentiende que es a través de su sangre. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya hemos sido reconciliados con Dios. Ya no estamos enemistados. Tenemos una relación estrecha con nuestro Padre. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es el apóstol Pablo hablando acerca de su ministerio, que también lo menciona en la primera carta a los Corintios. Para Pablo, el ministerio de él era tan glorioso, no porque él lo llevaba, sino por lo que representaba. Él podía proveerle a otras personas que le escucharan la reconciliación que Dios estaba, ¿verdad? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que nos ha reconciliado con Dios. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de la sangre de Jesús y es necesario que le prediquemos a familiares y amigos y a todos para que se reconcilien con Dios. Eso es lo que menciona Pablo en Corintios. Y aquí donde está, 2 Corintios, capítulo 5. Dije capítulo 1, pero es capítulo 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque es nueva criatura, porque ya ha sido justificado, ya ha sido santificado, ya ha sido
lavado, ya ha sido reconciliado, ya no es un enemigo de Dios, ya tiene una comunión con Dios, ya tenemos una comunión con Dios. Estar en Cristo es recibir todas las bendiciones espirituales. Por eso Pablo decía en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se puso de acuerdo con su Hijo, bendito sea el Padre que nos dio esta salida. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué maravilloso capítulo de Efesios 1. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué fue lo viejo que pasó? Olvidémonos de los evangelistas de la prosperidad, olvidémonos de los evangelistas que enseñan psicología, que enseñan que te sientas bien, que tú eres un ganador, que tú eres un triunfador, que tú vas a recibir lo que el enemigo te ha robado y que lo vas a recibir con creces. No, 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 de esto no se está hablando en ninguna parte de las enseñanzas del nuevo pacto se habla de esta manera. Eso es algo profano hablar de esa manera con respecto a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. El sacrificio de eso está por encima de las cosas banales de la vida. Tener riquezas, tener bienes materiales, ser popular, ser poderoso. Si Dios te lo concede, amén, como a David, a Salomón. Pero realmente el Señor Jesucristo no vino para eso. Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Y quién me puso a mí delante? Yo vine no para repartirles a ustedes sus herencias. O sea, no se metió en eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces las cosas viejas pasaron es todos nuestros pecados quedaron en el olvido. Y aquí todas son hechas nuevas. Es lo que nos dice que somos una nueva criatura, ¿verdad? Versículo 18, y todo esto proviene de Dios. ¿Por qué proviene de Dios? Porque se pusieron de acuerdo. El Señor, el Padre, ya no quería toros ni chivos, no quería más holocaustos, ofrendas, expiaciones, nada de eso. Entonces su hijo dice, bueno, yo estoy listo, prepararemos un cuerpo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Palabra expiación. Nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió, hermanos. Y Dios quiere reconciliar a todo el mundo con Él, porque Él nos hizo y nos ama. Pero Él no se va a reconciliar así por así, sin pasar, pasando por alto el pecado, ya no. Pero sí lo puede pasar por medio de Cristo, dice el versículo 18. Por Cristo, está allí en rojo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, no en otra víctima. Aquí en Cristo es el suplicio, lo que Él sufrió, lo que Él llevó a cabo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo se reconciliaba a un judío? Por medio de una víctima. ¿Cómo se reconcilia hoy la gente en el mundo? Por medio, con Dios, por medio de su Hijo. No hay otro lugar. Por eso, no hay otra manera, perdón. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice a los hebreos en Juan 8:24, si vosotros no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis evidentemente. Si nosotros no creemos en eso, si las personas no creen en este acto tan maravilloso, están perdidos. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ya no lo toma en cuenta si está en Cristo. Ahora, fuera de Cristo lo está tomando en cuenta. Es obvio, porque es necesario que estemos en Cristo. Y Gálatas capítulo 3 nos dice que todos aquellos que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que la sangre de la expiación provino de una víctima en el antiguo pacto y ahora la sangre de la expiación,
la sangre del pacto eterno, como menciona Hebreos capítulo 13, es por medio del Señor Jesucristo. Así que debemos tener claro este punto de lo que es la expiación. La expiación se llevaba a cabo por medio de una víctima. Por medio de una víctima. No había otra manera. Y esa víctima tenía que derramar su sangre en el altar de los sacrificios para ser introducida al lugar santísimo, como vemos aquí en la imagen, pero tenía que también presentarla en el altar del incienso. Y allí donde está el sumo sacerdote es lo que se llama el propiciatorio. Esa sangre de la expiación tenía que ser llevada al propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Ya estudiamos eso, pero vamos a repasarlo, ¿verdad? El propiciatorio. Recordando, el propiciatorio, vean el anotador que tengo aquí en rojo. El propiciatorio es todo esto que está alrededor. El propiciatorio. No son las rejitas, es parte de la reja. Y lo que está aquí y donde están los dos ángeles, ¿verdad? Eso es el propiciatorio. Y el propiciatorio es la cubierta o la tapa del arca del pacto o de la alianza. Aquí el sumo sacerdote derramaba la sangre de la víctima expiatoria. Entonces, ¿qué significa propiciatorio? Bueno, propiciatorio es del hebreo caporet, cubierta o tapa. Eso es lo que significa. Del verbo capar, cubrir. Recuerden la palabra capar, expiar, ¿verdad? Capar y también expiar o perdonar. Allí el Cohen Hagadol, es decir, el sumo sacerdote, esta es palabra hebrea. La uso aquí, algunos dicen Cohen Hagadol, a otros dicen Cohen Hagadol, porque mencionan la palabra, la H como J, otros la mencionan sin J. Yo no soy experto en hebreo, por eso estoy usando los dos términos, porque los mesiánicos les encanta usar estos términos para demostrar una profundidad y que nosotros seamos engañados. Entonces, Cohen Hagadol es el sumo sacerdote. Allí el sumo sacerdote rociaba sobre él. ¿Sobre dónde? Sobre el caporet, sobre el propiciatorio, 7 veces en Yom Kippur, otra palabra que utilizan ellos mucho. Y Yom Kippur es, en hebreo, día de la expiación. Como reconciliación del pueblo con Yahvé. Están viendo que la reconciliación se llevaba a cabo aquí, en el caporet. Si no se llevaba allí, si no se introducía allí, no podía haber perdón, porque allí es donde se cubría, se expiaba o se perdonaba y se llevaba a cabo la reconciliación de todos los pecados del pueblo. Ahora, ¿qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 25 con respecto a la propiciación? Nos dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. Si leímos anteriormente, por supuesto lo leímos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ya lo leímos hace poco, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe que están viendo en su sangre. El Señor Jesucristo derrama la sangre, pero Él es la propiciación para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora vamos a ver esta cita bíblica de una manera como más clara en la Biblia textual, tercera edición, que dice, miren lo que dice el mismo versículo, el de Romanos 3:25, es de Reina Valera. Ahora la Biblia textual dice, a quien Dios ha propuesto, ese es el punto, públicamente, como sacrificio expiatorio por su sangre. Más claro, ¿verdad? A quien Dios ha propuesto. Esto es lo que veían los hebreos cuando escuchaban esto.
o los hermanos romanos en aquel tiempo, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe, como evidencia de su justicia a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Ya no lo pasas por alto, al menos que sean perdonados por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él es la propiciación. Increíble. Él es todo, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, hablando de la misma propiciación, y de hecho esta palabra la encontramos tanto en Romanos 3:25, la palabra propiciación, como en Primera de Juan y también en otra cita de Primera de Juan. Leamos Primera de Juan 2:2, que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recordando que cuando se introducía la sangre de la víctima expiatoria en el caporet, en el propiciatorio, en ese momento había una reconciliación. Es decir, la ira de Dios era sosegada. Por eso se llama propiciación. Recuerden, la expiación tiene que ver con el acto de quitar el pecado y la propiciación tiene que ver con la víctima de ese acto que hacía la reconciliación entre Dios y el pueblo. Entonces Jesucristo es la víctima que hace posible la reconciliación. De hecho, Jesucristo es el que satisface a Dios y nos hace a nosotros propicios, o sea, para que nosotros recibamos el perdón. En este caso, la propiciación tiene que ver con apaciguar la ira de Dios. Así es. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No, no. Sino en que Él nos amó a nosotros. Algunas versiones dicen primero, que nos amó a nosotros. Es obvio que primero, porque Él nos hizo. No podemos decir yo amo a Dios y yo busco a Dios. No, Dios a Él. Dios amó y nos ama a nosotros antes que nosotros a Él. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense que lo que chocaba en mi relación o en nuestra relación con Dios son nuestros pecados. Pero estos pecados no perdonados eran un obstáculo para nosotros relacionarnos con Dios. Estos, nuestros pecados. Y no importa el grado de sacrificio que nosotros hagamos, no importa las buenas obras que nosotros hagamos, lo que los hebreos nunca entendieron, pensaban que era por obras, y el apóstol Pablo habla en todo Gálatas que no es por obras, y si fuera por obras tendríamos de qué gloriarnos, como también dice Pablo en Romanos. No, no es por obras, porque por ninguna obras el ser humano no puede ser justificado, es decir, declarados inocentes siendo culpables. No, nuestros pecados nos han separado de Dios, y en este caso Dios estaba airado conmigo y contigo. ¿Qué hizo? Dios proveyó la víctima. El Hijo se hace un cuerpo para morir en mi lugar, para morir en tu lugar, y lo envía a la tierra, envía a su Hijo en propiciación, en reconciliación. Y por lo tanto, a través de la sangre de Jesucristo y el sacrificio expiatorio de nuestro Señor, tenemos paz para con Dios. Qué maravillosa bendición tenemos ahora en Cristo. Por eso es que es necesario que comprendamos
lo que es verdaderamente la gracia. La gracia. Gloria a Dios porque Él puede perdonar todos nuestros pecados. No importa qué tipo de pecados hayamos cometido o cometamos, todos van a ser perdonados si estamos verdaderamente arrepentidos. Y eso lo sabes solamente tú y lo saben ellos, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que vamos a dejar este estudio para la próxima semana y estaremos hablando acerca de la expiación tenía que ser hecha por el sumo sacerdote. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesucristo? Bueno, mucho. De hecho, también es muy importante saber esto. Dios les bendiga. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.